Buenas tardes. En primer lugar, first of all, I would like to apologize for doing this in Spanish. I know the recommendation was recording this video in English, but there were many requests from Latin America and Spain. So I'll carry on in Spanish, but I promise to send a short Q&A video very soon. Bueno, en relación a lo que nos han pedido, pues a este panel de expertos internacionales de reflexiones genéricas sobre una serie de preguntas en relación a la situación actual tan inusual que estamos viviendo, pues voy a compartir una breve presentación para dar respuestas a esas preguntas que nos han formulado y que estoy encantado de compartir con todos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, es evidente que hay unas cuestiones que son las que nos han formulado y que voy a tratar de responder rápidamente y de forma breve y genérica. Bueno, ¿por qué ha pasado esto? Y no nos referimos al paso del mundo animal al mundo humano, ¿verdad? De la enfermedad, sino, bueno, pues ha pasado porque estamos en un modelo sistémico donde el turismo pues es global y la movilidad de personas es rápida y sucede a lo largo y ancho de todo el planeta, y por lo tanto lo que tenemos al final es sencillamente que esa movilidad es la causa y también es la que tiene mayor impacto y afección después en el desarrollo de la enfermedad. Es una crisis que hay que destacar y reconocemos como con mucha incertidumbre, porque hay más preguntas que respuestas, inéditas, algo que nunca había ocurrido y que por lo tanto no tenemos una hoja de ruta de cómo actuar en ninguna parte del mundo para proceder con un manual claro. Donde sí tenemos claro que la mejor y única forma es trabajar de forma coordinada, de forma internacional, de forma nacional, y con todos los agentes trabajando de forma a todos a una, el sector público, el sector privado y toda la sociedad. Y donde cada uno en función de sus capacidades pues que pueda aportar lo máximo posible. También hay que entender que es una crisis sanitaria. ¿Qué significa? Que el enfoque es social y la forma de afrontar el problema pues parte de ese principio, también con un enfoque científico-técnico, porque son soluciones que tienen que venir desde este ámbito para poder paliar esta problemática sanitaria. Y donde finalmente el énfasis es en el bienestar, porque al final estamos hablando del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Y es una crisis global, porque estamos hablando de la movilidad en todo el mundo, sistémica, donde está afectado todos los sectores, toda la actividad, y donde hay un enfoque también local. Es decir, eso que es global hay que tratarlo con los organismos internacionales, con cooperación internacional, porque si la enfermedad sigue activa en determinados lugares del planeta, pues significará que todavía el riesgo está ahí para todos y cada uno de nosotros, donde a su vez hace falta acciones locales y donde también la identidad cobrará un mayor protagonismo en la medida que vayamos pasando esta primera fase, esa identidad, esa marca de destino y ese posicionamiento en torno, evidentemente, a aspectos como la seguridad en primer orden y luego ya el bienestar. Por terminar con una nota positiva en cuanto a esta cuestión, es evidente que todo el planeta está volcado con recursos humanos, recursos económicos, y que esa investigación mundial tan intensa pues hará que más pronto que tarde vayamos teniendo buenas noticias. Y en el ámbito turístico, pues la industria es muy activa, con mucha experiencia del sector y con capacidad financiera, lo que va a hacer que evidentemente tenga también mayor poder de reactivación en términos genéricos, pero siempre en función de la duración de esta crisis. La segunda pregunta que nos formulaban es si estamos preparados. Bueno, evidentemente no estamos preparados, pero si lo vamos a superar, indudablemente lo vamos a superar. Fíjense que quería hacer la reflexión primero de dónde partíamos, sobre todo en el ámbito europeo, pues teníamos o habíamos vivido recientemente lo que era el fenómeno de Thomas Cook, que a su vez era una causa de todo el proceso de digitalización que estábamos viviendo y que evidentemente algunas compañías no pudieron adaptarse al mismo, con una centralidad de la red de distribución en turismo
de todo lo que es la forma en la que las personas se informan, acceden a la información y reservan, que estaba claramente en el ámbito digital, con unos operadores como son las OTAs, las grandes OTAs, con las plataformas de economía, vamos a llamar economía de plataforma, me gusta más que economía colaborativa, todas las redes sociales y evidentemente el gigante que es Google, con un papel central en el ámbito turístico y cada vez mayor, donde había una crisis de movilidad previa. Pensemos en lo que era el caso de Boeing con la crisis del 737, que se llevó por delante, o casi se llevó por delante ya algunas líneas aéreas que tenían una dependencia importante de pedidos de estos aparatos, de estos modelos, como era compañías como Norwegian, que estaban muy expuestas, o incluso Ryanair, donde el modelo aéreo ya venía con cuestiones tales como los problemas derivados de las emisiones de CO2, la vergüenza a volar, por lo tanto muy convulso, y ya estaba en un periodo casi que de concentración antes de que todo esto ocurriera. Y con el gran reto de la sostenibilidad, ya no solo son los ODS, sino las cuestiones y planteamientos en torno al overtourism, desde la Unión Europea, políticas y directrices muy claras con fondos vinculantes en torno a lo que es la sostenibilidad, con el Green Deal, y evidentemente un contexto geopolítico que estaba cambiando de una manera importante. Pensemos en el papel de China, que ahora pues, todavía aún más esto cobra un protagonismo, que incluso en el ámbito turístico estaba cada vez teniendo mayor repercusión. Recordemos que Fosun estaba involucrado en aquella posible participación y ampliación en Thomas Cook, y con ese equilibrio geopolítico con Estados Unidos y con Europa, y la situación dentro de Europa a su vez con el Brexit y muchas cuestiones aún por resolver dentro de la Unión Europea. ¿Por qué quería recordar esto? Porque estas son cuestiones que siguen ahí y ahora sencillamente tenemos el foco en lo urgente, que evidentemente es la situación del COVID-19, pero son aspectos que van a continuar e incluso muchos de ellos de forma acelerada, pues fruto de esta situación. Y por terminar también con una nota positiva es insistir en la resiliencia del turismo y su fortaleza y su experiencia. Si en el peor de los escenarios la OMT baraja una reducción del 70%, eso a nivel mundial viene a suponer volver a cifras del 2009, lo cual nos tiene también que dar una idea de la importancia que tiene este sector y de la capacidad de recuperación y de crecimiento una vez se den las condiciones necesarias. Bien, en cuanto a cuánto va a durar, que es la gran pregunta, miren, con sinceridad, ni yo ni creo que nadie pueda resolverlo. ¿Por qué? Porque me gusta verlo como explicarlo como un sistema de mareas casi, ¿no? De oleadas. Hay una primera oleada sanitaria en la que estamos ahora inmersos y para la que no tenemos respuesta. Es decir, ¿cuándo tendremos una vacuna y cuándo podrás tener una distribución amplia para que haya seguridad? No lo sabemos. ¿Cuándo puede haber un tratamiento efectivo para que la enfermedad, digamos, no tenga esa gravedad? Pues no lo sabemos. ¿Habrá mutación del virus y rebrotes en un futuro? Tampoco lo sabemos. ¿Duración de la inmunidad, si la tenemos? Pues lo desconocemos. Si alcanzaremos incluso esa inmunidad generalizada. En cuanto a la tecnología de identificación, los diferentes tests, en cuanto al tiempo de esos análisis, el precio de esos diferentes tipos de test en función de la tecnología y cómo vaya avanzando, la fiabilidad de los mismos, el momento de detección de la enfermedad, periodo de incubación, o si en definitiva, puede incluso quedarse como una enfermedad endémica, cómo pueden afectar los factores del entorno, el clima, etcétera. A día de hoy lo único que sabemos es que el distanciamiento social es la mejor forma de evitar ese contagio, y con esta falta de respuestas evidentemente no podemos decir cuánto va a durar, y sí sencillamente prepararnos para todos esos escenarios. En el caso del turismo las fechas son muy importantes, necesitamos programaciones para evidentemente operar, la planificación de vuelos, de apertura de todo lo que son la logística de la cadena de valor, y no tenemos esas fechas y no las podemos tener a corto plazo. Sencillamente barajamos escenarios, tampoco habrá un día D, porque no habrá un día en que se resuelvan todas estas preguntas, habrán hitos, habrán momentos en que se van dando soluciones o respuestas a varias de estas cuestiones y se irán aclarando poco a poco determinados escenarios, pero tenemos que trabajar con esa incertidumbre enorme y toda la dificultad que esto supone, y con una disyuntiva en la demanda en los turistas entre el temor a viajar y evidentemente el acercarse a otras personas, el contacto social, versus el deseo a viajar, que sigue estando ahí y que ese evidentemente no ha desaparecido.
Luego la gran cuestión aquí, recordemos, es el bienestar. Las personas no viajan a un destino por seguridad, sencillamente dejan de viajar por inseguridad, o cuando ya sea posible viajar, no irán a algunos destinos por inseguridad de esos destinos. Pero en definitiva, el caballo de batalla a largo plazo es el bienestar. La segunda oleada, vinculada evidentemente con la primera, es como un sistema de mareas, ¿no? La marea te deja una resaca, ¿verdad? Detrás, pues esta es la conexión un poco que hay entre estos fenómenos. Es la oleada social, ya no solo las vidas humanas, que es lo más importante, sino evidentemente el efecto tan destacado que esto tiene en el desempleo y la posible inestabilidad incluso social y mayor desigualdad, lo cual repercute de una manera importante otra vez en el sector turístico. Y cambios también en la forma de desempleo, con parece que más flexibilidad y evidentemente donde el teletrabajo cobra un protagonismo como nunca antes. E incluso un planteamiento en cuanto al contrato social, es decir, el tema de las libertades que estamos dispuestos los ciudadanos a ceder en función de la seguridad, y que es lo que va a dictaminar también la posibilidad de viajar, cuando se hablan de pasaportes sanitarios, etcétera, pues en qué medida la regulación que viene sobre todo de ámbito europeo en primera instancia, dentro de esos ciudadanos, dentro de la zona Schengen, se puedan moverse, y el contacto entre estos ciudadanos, es decir, un turista que viaja a un destino con un trabajador que es de ese destino, con un residente que está en ese destino, pues toda esta movilidad y control con datos muy delicados como son los datos sanitarios, es un aspecto, pues, insisto, que es de replanteamiento del contrato social. ¿Qué supone esto? Que en turismo, pues, tenemos otra vez una disyuntiva importante entre la capacidad de gasto que van a tener las personas para dedicar a esta partida, al turismo, y el posible incremento de costes que pueda existir además en los viajes a corto plazo, donde la solución a todo esto pasa por dos elementos claves. Otra vez, el bienestar del turista y el residente, porque tiene también que reactivarse el turismo para que los residentes, ya no solo me refiero a aspectos de seguridad, sino que tengan trabajo y tengan esperanza en su calidad de vida. Eso también es bienestar. Y evidentemente la ciberseguridad, en el sentido de todos estos datos tan delicados, tan conflictivos, que son de salud, que haya seguridad por todas las partes. Y esa tercera oleada, que es la económica, donde primero, como cuando te coge una ola y te revuelca, lo primero que necesitas es oxígeno. Cuando sales de ese momento de apuro, pues ahí es donde un poco también sería el primer instante de esta oleada económica. Y luego, evidentemente, esa ola pues te deja, te puede revolcar y te deja en un sitio distinto a donde estabas. Entonces sales además desorientado y tienes que nuevamente pues reubicarte, ¿no? Pues eso es un poco la situación con ese símil, donde lo primero es la continuidad de las empresas, su liquidez, la viabilidad económica financiera, para mantener el empleo, que es la gran cuestión donde todos deben centrar el esfuerzo. Debemos, evidentemente, priorizar el empleo sobre cualquier otro aspecto, y dentro de esta oleada, me refiero, y la falta de demanda interna, que será la primera en activarse, y luego, evidentemente, demanda externa, que es lo que hace que sea complicado y esta concatenación de efectos que pueda reactivarse la actividad económica. Con unas cuentas públicas muy debilitadas, evidentemente, va a haber un endeudamiento importante que va a tener un efecto a lo largo de varios años, y que ese endeudamiento pues, va a suponer que la administración pública pues va a tener menor capacidad de actuación una vez esa intervención inicial para conseguir reactivar y salvar, en este caso, la actividad dentro de esta oleada económica. Y planteo de equilibrio de bienestar dentro de todas estas olas, ¿no? Que todas al final hacen referencia al bienestar, pues dónde está ese equilibrio para garantizar que al final la parte económica, social y sanitaria pues tenga un final pues con cierto equilibrio, ¿verdad? Es una de las grandes cuestiones. Y en términos de turismo, pues evidentemente lo que queda es apoyar al sector para resistir, y evidentemente sabemos que habrán también, después de esa fase inicial, habrá nuevos modelos de negocio, y donde sigo insistiendo que el énfasis debe ser el bienestar, ¿no? Dentro de esas adaptaciones que habrá. Una nota positiva también en
cuanto a esta pregunta que han formulado, pues bueno, en todos los escenarios el turismo tiene una recuperación firme. No sabemos cuándo será, evidentemente, cuánto va a durar, no lo sabemos, pero sí sabemos que finalmente, una vez se den las condiciones, la recuperación será firme y sólida. Por lo tanto, la apuesta por el turismo es una apuesta segura. Y no solo eso, sino que es el turismo el que nos va a ayudar a salir, evidentemente, de esta crisis también en gran medida. ¿Qué impacto va a suponer? Pues quería comentar brevemente tres grandes impactos en cuanto a movilidad, demanda y oferta. Algunos serán temporales y otros son permanentes, e incluso esta crisis lo que ha es ha actuado de catalizadora de ciertos fenómenos que ya estaban produciéndose y que ahora se aceleran. Evidentemente, la movilidad, pues miren, si hablamos que los destinos sencillamente es que están en gran medida cerrados, hay unas restricciones al vuelo que hacen que no se dé el fenómeno turístico, no se pueda dar y hay poco margen para, hasta que no cesen esas restricciones, poderlo activar. Si vemos un mapa europeo con todos los países que tienen un mapa mundial con todos los países que tienen restricciones, pues vemos que está evidentemente el panorama es desolador. Si vemos la Europa con el mapa de vuelos antes y ahora, pues evidentemente más de 22.000 aviones en tierra. Es una cifra impresionante. Los efectos de la movilidad, pues recordemos que ya en ese duopolio que sería de fabricantes dentro de la aviación, Boeing y Airbus, si miramos un poco la cifra, que por cierto el año pasado Airbus superó después de muchos años a Boeing, precisamente por la crisis del modelo MAX, vemos como, bueno, el propio Boeing ha cancelado el acuerdo que tenía con el otro pequeño fabricante brasileño, como también hay movimientos dentro de la cadena de distribución en productores de China que han cobrado más protagonismo en algunos de estos procesos de fabricación, pero en definitiva, de forma rápida, bueno, que el fabricante es el que te da el primer indicio de cómo va a evolucionar a corto plazo y medio plazo la movilidad, y vemos que hay unas restricciones importantes en cuanto a producción y en cuanto a pedidos, lo cual nos dice que evidentemente a corto plazo la movilidad y a medio plazo va a estar bastante limitada. Una concentración muy importante de líneas aéreas, los cuatro grandes grupos, al menos en Europa, pues parece que van a permanecer con firmeza, y ya fuera de ahí, pues sí que habrán más procesos importantes de concentración y posiblemente pues líneas aéreas que dejen de operar, donde la participación del Estado se está viendo que es importante en muchas de estas líneas aéreas. Controles y redefinición de procesos aún por determinar. Pues seguramente veremos cómo en las próximas semanas, a corto plazo, pues tendremos más luz sobre estos aspectos de cómo va a ser esa movilidad. Modelos de negocio dentro de las líneas aéreas que se pueden ver afectados. Y recordar que los anteriores retos siguen estando ahí presentes. El tema de las emisiones para las líneas aéreas, la dependencia del petróleo, que si bien ahora el precio ha bajado de una manera muy importante, pues sigue siendo un elemento de esa dependencia de combustibles fósiles, y que va a estar a medio y largo plazo, va a tardar en la transición energética. Y evidentemente el papel de la Unión Europea es muy importante en todos estos aspectos de cómo van a ser esos condicionantes de movilidad, cómo va a ser por la posible intervención por parte y apoyo por parte de destinos y países a líneas aéreas, a rutas, y todo esto son cuestiones aún también por resolver. Impacto en el precio de los viajes que va a tener de la movilidad. Ya no son los controles sanitarios, sean anteriores, durante la experiencia del turista en el destino, a posteriori. En definitiva, va a haber un encarecimiento pues, fruto de esos controles sanitarios, seguros de viaje, que van a estar pues, también presentes en todos estos movimientos, posibles restricciones de capacidad, veremos cómo queda el tema de la movilidad en los diferentes medios, y la adaptación en cuanto a procesos e implementación. En definitiva, a priori parece que los vuelos punto a punto serán los primeros en reactivarse, y luego, no quiero extenderme, pero el caso de cruceros, por ejemplo, se ve también pues, bastante más complicado. Ya estaban en el punto de mira antes de todo esto, por ser casi un símbolo del overtourism, por el símbolo del confinamiento con el COVID-19, por problemas de sostenibilidad,
En definitiva, el no tener o tener banderas de conveniencia que hacen que la intervención de los estados para rescatarlos también sea menos propensos a hacerlo. En definitiva, a la industria de cruceros pues, se plantea también como complicado su escenario a medio plazo. En cuanto al tema de demanda, pues algunos apuntes. Evidentemente hay una lucha ahí entre el miedo a volar por una parte y el deseo de viajar, que sigue estando. En la medida que la seguridad pueda vencer ese miedo, se reactivará rápidamente. Restricciones presupuestarias, pues porque la situación económica dejará a las personas con menor capacidad de gasto en términos generales, unido a un encarecimiento de los viajes, fruto de todo esto que comentábamos antes, pues evidentemente tendrá un efecto en la demanda, pero a la vez es el viajar, las vacaciones son un derecho y un hábito consolidado, igual que en la crisis financiera, decíamos bueno, que los pintalabios, ¿verdad? Y el consumo de cerveza, esos pequeños gastos, la gente no renunciaba e incluso aumentaba. Pues bueno, para muchos europeos, muchos turistas internacionales, pero me centro más en el ámbito europeo, que es el que más conozco, el derecho y el hábito de consolidar viajar va a seguir estando ahí y tan pronto sea posible lo harán. Por siempre el énfasis, el bienestar, es ese beneficio del viaje que tiene que ser superior al riesgo, por una parte, y al sobrecoste económico, posible sobrecoste económico que pueda venir. La importancia de los jóvenes para activar el mercado primero, son los menos aversos, tienen menor aversión al riesgo. También cómo evoluciona la temperatura en el territorio de origen, que unido a los fenómenos como de cambios que ha habido últimamente, pues también hará que determinados destinos de sol y playa fundamentalmente pues tengan más o menos demanda en función de estas temperaturas también en origen, esos veranos que se van alargando en Europa y que tienen un impacto en la demanda también. La flexibilidad de las reservas parece que cobra mayor protagonismo. Es decir, por supuesto, la flexibilidad para las cancelaciones, última hora, aumentará porque decíamos que teníamos muchas preguntas sin resolver. Pues cuando tengamos esas respuestas, pues evidentemente se verá también su influencia en las reservas. Un pre-booking mucho mayor y reservas nominativas. No me refiero ya al ticket aéreo o al alojamiento, que esto es obvio, sino en todo lo que es el servicio y cadena de valor. Transporte, restaurantes, pues va a ser mucho más propensas las pre-reservas y reservas nominativas, incluso por temas de control y aspectos sanitarios. Los seguros de viaje van a cobrar un mayor protagonismo, que duda cabe, con todas estas casuísticas que se nos van a dar. Parece que la estancia media va también o puede verse aumentada a fruto de vacaciones de esas personas que inicialmente viajan, que estén incluso dispuestas a realizar cuarentenas si son necesarias en determinados destinos, pero evidentemente siempre que sea para una estancia suficientemente larga que justifique la misma. Si no, los destinos de cercanía son claramente la alternativa y el media y larga distancia pues evidentemente no serían factibles. Recordamos que en Europa especialmente la población está muy envejecida y son el grupo de mayor exposición al riesgo de esta enfermedad. Por lo tanto, nos encontramos a corto o medio plazo con flujos menores, eso es indudable. Eso sí, también una mayor personalización. Pero a la vez esto choca con el high touch, low touch, ¿no? Es decir, más tecnología, pero menos distancia. Pensemos que el distanciamiento social choca es el corazón de la industria turística, ¿no? de una industria de personas para personas. Pues por lo tanto tendremos más teleasistencia, parece claro, y también cobra más importancia dentro de esa teleasistencia el tema de los idiomas y de tener una buena comunicación con los turistas, aunque sea a distancia, fundamentalmente en su idioma si puede ser, e incluso nuevas etiquetas ya no solo de higiene, sino de tratamiento de la industria en hospitality, en cómo hacemos los servicios con normas diferenciadas dentro de esa etiqueta de servicio a la que todos estamos acostumbrados en el sector. También en cuanto a demanda, pues bueno, evidentemente muy importante centrarse para todos los destinos en los turistas fieles y repetidores, que son aquellos que van a mantener y que son los primeros que se van a reactivar y van a volver a visitar sus destinos favoritos. Decíamos las largas estancias, estancias de bienestar, segmentos motivacionales especiales, aquellos que tengan un motivo claro por el que viajar y que por lo tanto no van a renunciar al mismo siempre que se den unos mínimos de condiciones de seguridad.
pues hablamos de determinados aspectos vinculados a celebraciones, turismo nicho, en definitiva intereses, motivaciones y muy especialmente lo vinculado a la naturaleza y espacios abiertos. Corporativo, pero siempre por razones justificadas, aquellos que tengan que viajar pues lo seguirán haciendo pues porque su trabajo evidentemente así lo exige. Trabajadores digitales, personas vinculadas otra vez a larga estancia que puedan ir a otros destinos a desarrollar su actividad y hacerla desde el mismo. Viajes transformadores educacionales seguirán siendo evidentemente también importantes en este escenario. Turismo con identidad, esto es fundamental, que al final cada destino dentro de superar los aspectos de seguridad mantenga su posicionamiento, mantenga su identidad. El turismo audiovisual y en streaming, es decir, sabemos que todo lo que es eventos, pues pueden ir a más a eventos híbridos, con esa combinación de presencia, pero a la vez con una posibilidad de conectar online, ¿verdad? Pues van a tener mayor desarrollo, importante. Y en definitiva, otra vez la disyuntiva entre altos volúmenes, que a priori a corto plazo pues parece que no son evidentemente factibles, con la personalización del servicio. En cuanto a la demanda, un poco el esquema básico de planteamiento es que al principio hay un periodo de cocooning, de estar en casa, de confinamiento, donde es importante el contacto, por eso decimos del CRM, con esos clientes, sobre todo los clientes repetidores, mantener el contacto cercano, la realidad virtual y todo lo que es el entorno digital para ayudar a tener esas visitas no físicas al destino, e incluso el vínculo emocional, mantenerlo siempre vivo y activo. Siguiente paso son ya las staycations, esos viajes cercanos dentro de lo que es nuestro hogar. Sigue siendo fundamental el CRM y el desarrollo incluso de nuevos procesos que se puedan testar y por lo tanto estar disponible ya toda la operativa para cuando sea factible un turismo pues de más larga distancia, incluso internacional, que toda la oferta esté preparada, ¿no? Y un redescubrimiento de lo local, porque al final esto ayuda también a ese elemento de identidad, esos viajes domésticos, esos viajes de las personas dentro de su propio país o dentro de su entorno más cercano, hace que la identidad local pueda cobrar mayor protagonismo. Y luego ya hay una tercera fase, que yo lo pongo como avión, pero estamos hablando de media distancia, larga distancia, que ya sufrirá primero un periodo transitorio, evidentemente, y luego finalmente habrá una nueva normalidad una vez ya esto se estandariza y podemos volar con toda seguridad y normalidad a destinos que requieren del avión. En cuanto a la oferta, pues claro, hay un impacto importante, que es primero la capacidad para poder aguantar y la indudable necesidad de apoyos desde el punto de vista público inicialmente para poder aguantar, lo cual genera a su vez un endeudamiento de esas administraciones públicas y un proceso a largo plazo pues también complejo, pero indudablemente a corto a aguantar. Nuevos protocolos, normas que son necesarias, tanto en aspectos vinculados al distanciamiento social, limpieza y desinfección, prácticas de higiene de todo tipo, etiquetas de respiración y servicio. En definitiva, todo esto va a tener un impacto importante en la demanda y posiblemente también en los costes de algunos de los procesos. Fundamental la colaboración público-privada activa y la necesidad de rediseñar ciertos procesos con mucha co-creación, con mucha participación de los turistas, de los residentes, e integrando el entorno natural en aquellos destinos que dicho entorno tiene un protagonismo importante. Buscando ese equilibrio entre el corto y el largo plazo que tan complejo es. Bueno, en definitiva, esto va a dar importantes impactos en lo que son los modelos de negocio. Pensemos, no lo sé, de restaurantes, pues todo lo que ha supuesto la importancia ahora del producto local, del kilómetro cero, lo que supone el sistema de pedido y entrega a domicilio, el del takeaway, que puede ser incluso algo que en determinados destinos turísticos donde no era tradicional, pues cobre más protagonismo, incluso con servicios y entregas a alojamientos, ¿no? Donde el show cooking y todo lo que es la presencia digital de esos restaurantes ha cobrado mayor protagonismo. Estamos hablando de cambios que pueden ser importantes en modelos de negocio que vamos a ir viendo cómo evolucionan, ¿no? También, como una nota positiva, sí quería destacar que este rediseño y estas nuevas disrupciones también van a traer oportunidades de negocio en el sector.
y que al final el turismo es bienestar en sí mismo. Por lo tanto, el turismo es una parte fundamental y crucial de la solución, y para solucionar esas diferentes olas que veíamos antes y la necesidad de apoyo. Sabemos que desde la Unión Europea pues tenemos ese bueno, el European Industry Recovery Plan, que entre el 20-25% de los fondos se plantea que van a ir a la industria, añadido apoyos nacionales, regionales de diferentes destinos, pues muy importante para potenciar de forma urgente lo que es el sector. También se habla evidentemente del certificado europeo sanitario, el SEAL, Sanitary SEAL, que habrá que ver cómo evoluciona y si finalmente se convierte en una realidad o no. Líneas de actuación, pues algunas muy rápidas, desde el punto de vista de acciones en destino, esta parte que pongo como hard, de apoyo y renovación a la industria privada y al rediseño de modelos, evidentemente, todo lo que sea necesario, primero en el ámbito sanitario y de seguridad, y luego, evidentemente, más con esa orientación de bienestar y de cambio de modelos de negocio. Y luego también, pues, todo lo que es infraestructura estratégica y rediseño de espacios públicos adaptados a esta nueva situación. Ya en el ámbito más soft, pues aspectos vinculados a la formación y a la gobernanza, siempre con el trabajo conjunto del sector público y privado y con las diferentes administraciones. La importancia de la marca. Pues, la marca es la que da seguridad, la marca es clave, por eso veremos también, yo creo, procesos de integración, mayor presencia, por lo tanto, de cadenas, conceptos vinculados a una marca potente, a la vez que ciertos pues, modelos tipo hoteles boutique o proyectos personalizados que también puedan tener su hueco en el mercado, pero la marca es un elemento fundamental para dar seguridad y credibilidad. Por supuesto, bienestar, sostenibilidad, lo repito porque son ineludibles. Y también necesidad actual de conectar con el turista en casa, en ese proceso de cocooning, de staycation, de streaming. Es decir, hay que conectar con el turista en casa para poder tener impacto a través de la marca. Y en este caso, aquellos destinos que tienen un volumen importante de turoperador, esa marca de turoperación es importante porque es a corto plazo la que da garantía y seguridad. Bien, temas de desarrollo, pues fundamental apostar por, decimos que el desarrollo es el proceso y el resultado final es el bienestar. La digitalización, sí o sí, para todos los destinos para todas las empresas. La dispersión en el espacio y en el tiempo. Pensemos ahora mismo que además es necesaria el distanciamiento social, pues con más motivo esa dispersión, no solo por las aglomeraciones físicas, sino también porque el efecto sea mayor en toda la comunidad local. La deslocalización, que entendemos esto por también la internacionalización de productos y servicios, es decir, para competir en ese mercado global hay que hacerlo de forma internacional. La diferenciación que pasa por la identidad y todo lo que es kilómetro cero y todo lo que es sentido del destino y de sus empresas con un marcado carácter local, actuaciones locales, visión global, actuaciones locales, pues cobra todavía más protagonismo. Y la diversificación, pero la diversificación no es menos turismo, la diversificación es mejor turismo, la diversificación es el turismo como palanca para apoyar al resto de sectores y esos restos de sectores que vinculados con el turismo al final lo que producen es un mayor valor añadido al cliente. Y todo esto lo que determina también es que podamos diversificar más en productos y mercados. Todo esto sobre una base sólida de desarrollo que es datos, inteligencia turística, educación y formación, sociedad y gobernanza. Y decimos de forma genérica siempre presente la sostenibilidad como un aspecto ineludible. Nota positiva, pues mira, no se tratan de vislumbrar escenarios, sino de crear escenarios, trabajando conjuntamente los diferentes destinos, las empresas, con un equilibrio, ¿verdad?, en ese proceso que es muy importante entre el corto y el largo plazo, pensando que una persona realmente puede cambiar el mundo. Lo decimos porque, claro, al final es un paciente cero el que produce todo este desarrollo de oleadas que comentábamos antes, que es una persona. Pero bien, una idea, una motivación compartida
también puede cambiar el mundo, y en eso estamos, con las capacidades de cada uno, pues en aportar un poco todos esos aspectos. Y en cuanto a la influencia específica en nuestra zona, que era la última pregunta, en el caso de España y Canarias, pues bueno, de forma muy breve, decir que España, evidentemente, es de los países más expuestos de la Unión Europea, no solo por el nivel de afección que ha tenido en cuanto a la enfermedad, sino por también, evidentemente, el nivel de deuda y el precio de esa deuda que va a afrontar en los próximos años, y su dependencia enorme de lo que es servicios y en particular el turismo. Pues bien, dentro de España, a su vez, Canarias es la más expuesta. Por eso, en un destino como Canarias, con su dependencia tan importante del turismo, hace falta una ayuda y un apoyo especial, sin lugar a dudas. Pensemos que Canarias tiene esa condición insular y de región ultraperiférica. Esto dentro de los fondos europeos es muy importante, pero hace falta volcarse con el apoyo a Canarias en el sector turístico por estos condicionamientos. Pensemos que hay en torno, por dar una cifra media, a 400.000 personas que son esos turistas que estarían en el destino, que no están generando demanda, que no están generando actividad, y que además tienen un consumo elevado en determinados productos y servicios, con un impacto muy importante en el empleo. Pero bueno, saldremos de esta, saldremos evidentemente a hombros del turismo, cabalgando sobre el turismo. Por eso hay que apoyarlo y por eso es tan importante. El turismo es una industria de garantía en la que hay que invertir y hay que creer, porque es una industria de crecimiento y rentable tan pronto superemos este bache. En el caso de Canarias, además, es una apuesta segura. Recordemos que Canarias es la primera región europea, la capital turística de bienestar, y se sustentan unos recursos que siguen estando ahí, esos recursos naturales, esa seguridad, ese nivel de gestión, su climatología, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una base sólida sobre la que trabajar para ese relanzamiento, ¿no? y ese bienestar que proporciona Canarias. Pues para terminar, como nota positiva también, en nuestro entorno, recordar que ya no solo es que Canarias tiene un número de contagios y fallecidos pues muy reducido, más reducido incluso que países como Alemania, etcétera, que nuestros países emisores, que aquí no solo se dio el primer caso, sino que se resolvió en España, ¿no? de un turista alemán, y se resolvió adecuadamente. También un primer caso de Gran Hotel, pues confinado, también con una resolución exitosa. Antecedente de haber eliminado enfermedades como el mosquito que estaba en Canarias, y ya no aparecen en la OMS como una enfermedad contagiosa. En definitiva, antecedentes sanitarios que dan muestra un poco de la solidez, ¿no? del destino. Yo siempre digo que lo pequeño es bonito cuando es único y está conectado, y creo que ese es el caso de Canarias, y por lo tanto esa invitación al optimismo. Pues muy bien, me limité a ese tiempo que nos daban para hacer una exposición muy rápida, y un último mensaje, que por supuesto que saldremos de esta, que la visión de oportunidad de este turismo cero también supone de este año cero, año de relanzamiento, y que trabajando todos conjuntos, pues evidentemente las posibilidades de éxito y de salir reforzados son mayores, y cada uno en función de sus capacidades en eso está. Pues insisto, confío que estas pequeñas reflexiones genéricas a las preguntas que nos formularon sean de utilidad, y pues sencillamente desearles un saludo a todos, desearles lo mejor, y que continuamos trabajando pues para y por el turismo en todos los destinos que nos han consultado, y a todos los expertos que han participado en este panel. Muchas gracias, y lo dicho, a cuidarse.